Ahí tu salud. Sí, sí, sí. A ver si salgo, pero... Ahí, sí, ahí. Vamos ahí 2 segundos, a ver que se active. Sí, yo creo que ya estamos. Sí. Bueno, Doc, bienvenida acá al canal. La verdad que estoy muy emocionada de que usted esté aquí. Alguna vez usted fue mi docente y ahora aquí como invitada de este más confusión, no solo a los estudiantes y a los especialistas, sino también a la población. Entonces, me encantaba traer acá en el ámbito de la dermatología a usted, Doc, así que para las personas que no le conocen, me encantaría que usted se presente. Y eso, Doc. Muchas gracias, yo también estoy súper feliz, imagínate, orgullosísima de ver cómo has crecido, de que mis pequeños pupilos ahora estén tan grandes y que incursionen y no solamente se queden en esa parte científica de la medicina, sino que también busquen un poco como incursionar en estos medios para buscar información, que eso es lo que, y dar información a la gente, que eso es lo importante en esta rama de la medicina, porque no queremos solamente curar, queremos también prevenir. Y bueno, para los que no me conocen, me llamo Daniela Villavicencio, soy dermatóloga especialista, trabajo aquí en la ciudad de Cuenca y soy profesora también en la Universidad de Cuenca, docente de la cátedra de dermatología. Estudié en Brasil, tengo también maestrías en la Universidad de Alcalá en cuidados de dermatología estética y en tricología y en trasplante capilar. Perfecto, sí, y ahí justamente en la U de Cuenca. Sí, todavía estoy ahí en profe. Perfecto. Y ahí justamente es donde yo recibí dermatología de la DOC y todo lo que sé y todo lo que me salvó de la rural, Doc. Muy bien, eso me gusta oír. Gracias a usted. Pero bueno, vamos a empezar porque dejaron bastantes preguntas, la verdad, y quiero que la DOC logre responder todas, así que vamos con la primera. ¿Cuál es el tratamiento de estrías durante el embarazo? Muy bien, bueno, durante el embarazo muchas veces no podemos utilizar cierto tipo de medicamentos. Tenemos que tener muy en cuenta por qué es que se forma una estría. Entonces, la estría se forma cuando existe una distensión de la piel. Entonces, probablemente no podemos utilizar retinoides ni ácido glicólico durante el proceso de embarazo por el riesgo teratogénico. Cuando las estrías están todavía eritematosas, ahí es cuando podemos utilizar, por ejemplo, un ácido glicólico y preparar la piel para poder trabajar después con láser o con microagujas, dependiendo del resultado. Pero mientras la estría está como todavía rojita, todavía eritematosa. Lo importante, pero siempre hidratar la piel desde que se enteró que está embarazada. Ya, perfecto. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de enfermedades del hígado en la piel? Bueno, así como tales enfermedades del hígado, tenemos que ver qué tipo de enfermedad tiene el paciente. Recordemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, está cubriéndonos y lógicamente cualquier cosa que esté pasando dentro de nuestro cuerpo va a aflorar en la piel, va a mostrarnos en la piel. Desde algo tan simple como que, por ejemplo, el paciente está con hepatitis y tiene ictericia, la piel se nos pone amarilla. O también, por ejemplo, hay algunos tipos de patologías, la cirrosis, por ejemplo, cuando ya tenemos, el paciente está con ese hígado que no funciona para nada, van a haber arañitas vasculares, pueden haberse zonas de hipertricosis. Ahora, otra cosa que también aquí vale la pena mencionar es que muchos pacientes, mucha gente tiene manchas en el rostro, por ejemplo, y lo primero que le echan la culpa es que está enfermo del hígado. No tiene nada que ver lo del hígado. El hígado con las manchas del rostro no tiene nada que ver porque más bien ese melasma suele ser resultado de una exposición al sol constante y sin una adecuada protección solar. Entonces tenemos que intentar investigar qué tipo de problema tiene el paciente para poder ver si es que tiene un verdadero impacto. Porque, por ejemplo, este impacto en la parte como cosmética de manchitas no tiene nada que ver con el hígado. Pero, por ejemplo, una porfiria, que es una enfermedad que también está afectando en el hígado, de repente nos puede dar vesículas en la piel, bombitas de agua, nos puede dar un tipo de mancha diferente en la carita acompañado de hipertricosis. Entonces, tenemos que saber muy bien el diagnóstico para poder saber qué es lo que está pasando. Y eso justo quería que hable de este tema porque, como yo hablaba, hay mucha desinformación también en redes y muchas veces ofrecen como desintoxicantes de hígado y con eso el decir que se va a eliminar enfermedades de la piel, bueno, de todo, yo he visto de todo, sueros quita no sé qué, sueros detox, y eso justamente es importante lo que usted recalca, individualizar. Claro. Si no sabemos qué tiene el paciente, puede ser algo completamente distinto y al manejarlo ya de manera diferente. Esas cosas de lo que me cuentas del detox y todo eso, también sería una buena cosa algún rato conversar con una nutricionista, porque si tu cuerpo está sano, el cuerpo humano es súper sabio, entonces el cuerpo sabe cómo curarse y cómo manifestar.
Entonces, nosotros tenemos ya nuestro hígado, es el que te desintoxica. Tus riñones, tus pulmones te desintoxican. Si tú le tratas bien a tu cuerpo, lógicamente tu cuerpo te va a tratar bien a ti también y va a haber un estado de salud. Entonces, no hace falta que estemos tomando todos los líquidos, detox y todo. Si tú comes sano todos los días, si haces deporte, tomas líquidos, duermes sanamente, haces yoga, qué sé yo, incluso hasta en la parte mental, tu cuerpo lógicamente va a estar sano. Entonces, no hace falta tantas cosas. Ahora, hay muchos estudios que indican que, por ejemplo, el uso de algunos tipos de antioxidantes son coadyuvantes del tratamiento de melasma. Ojo, no es que eso te va a curar, te va a ayudar un poco, porque va a ayudar a intentar equilibrar el cuerpo. Pero no es que eso es el milagro y que te va a curar, o que te tomas el jugo verde y te quita la mancha, no. Lo que va a hacer el jugo verde, te desintoxicar, como decíamos hace un momento, pero tu mismo cuerpo tiene que seguir el proceso. O sea, no es eso el milagro. Exacto. Solo para mencionar, porque veo que están dejando algunas preguntas ahí, hay algunas preguntas previas que a nosotros nos dejan y justamente por eso hago la publicidad del live. Pero si nos queda tiempo, Doc, para ver si respondemos de esas preguntas que ahorita estoy viendo que están dejando, pero quédese hasta el final para ver si podemos responder esas también, ¿ya? Entonces vamos con la siguiente. ¿Cuál es el tratamiento ideal en pacientes adultos mayores con dermatitis a repetición en zona genital por uso crónico de pañal? Una vez, digamos que sustancias que están en la orina o que están en las heces van a provocar una irritación y te pueden provocar el famoso eczema del pañal. Entonces, en esos casos, por ejemplo, que tenemos un eczema del pañal, tenemos que utilizar un tratamiento podemos utilizar un corticoide de baja potencia por unos pocos días, asociado también a estas cremas que tienen óxido de zinc. Entonces, el óxido de zinc nos ayuda mucho como a impermeabilizar la piel. Entonces, podemos utilizar las típicas cremas para la pañalitis para los bebés, podemos utilizar en estos pacientes. Ahora, pacientes que están tomando muchos medicamentos como antibióticos o que tienen diarreas constantes, puede que favorezca que haya una proliferación de la cándida. Entonces, aparte de tener este eczema, hay una candidiasis. Y en algunas situaciones, si es que tú le pones un corticoide y ha tenido una candidiasis, ¿qué es lo que va a pasar? Esa candidiasis se va a hacer más intensa, va a empeorar. Entonces, siempre que veamos este tipo de eczema, no perdemos nada si es que tenemos chance de pedirle un raspado para ver o diferenciar si es que realmente tenemos una candidiasis. Aunque los signos clínicos de la candidiasis suelen ser un poquito medio específicos, vamos a encontrar placas eritematosas, descamativas y especialmente una descamación en collarete, son así como pequeños circulitos y en algunas situaciones incluso podemos encontrar hasta nódulos. Entonces lo ideal sería que primero diagnostiquemos, tenemos cándida, damos un tratamiento para la cándida con algún antimicótico. Si es que no hay cándida, entonces sí, con un poquito más de seguridad usamos un corticoide tópico unos pocos días y la crema de óxido de zinc. Perfecto. Y eso justo, Doc, es algo que yo siempre me acordaba cuando yo estaba en la rural. Allá tienen una costumbre, o en la zona en la que yo hice, que se compraban estas cremas que vienen el antimicótico, el antibiótico, el corticoide, y yo, y decía, no, pero algo, me saben dar esa crema, y encima que venía con betametasona, corticoides mucho más potentes. Ajá, y eso es igual. Por eso quería que usted salga. Y aquí como están muchos médicos en el live, si es que me están escuchando y veo que les han mandado, voy y les rompo el diploma, porque primero tenemos que diagnosticar, eso es lo más importante, para eso estudiamos tanto. Exacto, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo diferenciar correctamente enfermedades exantémicas en niños? Bueno, aquí también es una pregunta, digamos un chance no complicado, pero ya el nombre, lo que me dijiste en la pregunta, ya está la respuesta. Eczema, veo descamación y generalmente es en todo el cuerpo, acompañado de fiebre, malestar general y todo. ¿Cuál sería una forma para poder diferenciar? Aquí ya me tengo que ir a los exámenes de laboratorio. Pero la mayoría de veces estas enfermedades exantemáticas son virales. Entonces, el tratamiento va a ser ideal, por ejemplo, que sea un antiinflamatorio, paracetamol, podemos utilizar en algunas situaciones un corticoide tópico en casos muy extremos, o por ejemplo emolientes constantes, porque muchas veces estos exantemas se curan por sí solos. Pero la señal clínica, la mayoría son todos en común van a tener exantema, ese tipo de reacción. Ahora ya con el diferenciar recibo va a servir a hacer el examen de laboratorio para ver si es que de repente es una varicela, cualquier otro tipo de enfermedad viral. Sí, y es que el tema de exantemas es amplísimo, me acuerdo de esa clase también. Es claro, lo que uno se acuerda es exantema, es simplemente un eritema generalizado. Exacto. Entonces es la señal clínica de todos. ¿Y cómo nos vamos a diferenciar? Entonces ya es con el, a pesar de que todas tienen el tratamiento que es común, o sea, el tratamiento es para todas casi lo mismo, pero si queremos diferenciar ya es con exámenes de laboratorio. Exacto. Ya, muy bien. La siguiente.
¿Cuál es el tratamiento ideal en pacientes que tienen acné por síndrome de ovario poliquístico? No sé si en mi caso debo recibir tratamiento por el ginecólogo o el dermatólogo o los dos. Yo siempre intento trabajar en conjunto con ginecología, en algunas situaciones con endocrinología y muchas veces, por no decir todas las veces, con nutricionistas. Porque el ovario poliquístico, bueno, ahora también tenemos que tener en claro que acné hormonal no existe ese término, porque nosotros ya sabemos que las hormonas están implícitas en el acné, hombres, mujeres, niños, adultos y todo. Ahora, las mujeres que tienen ovario poliquístico, tenemos que intentar ver y como que dimensionar en qué tipo de estadio está o qué tipo de manifestaciones de este ovario poliquístico tiene la paciente. Acné, el hirsutismo, el cabello muy grasoso, la caída del cabello, ese tipo de alopecia que es un poco más frecuente en las mujeres que tienen ovario poliquístico, que es más en la línea media. Entonces tenemos que intentar ver qué es lo que tiene el paciente. Lógicamente, en esta parte, el ginecólogo y el endocrinólogo me van a ayudar a dar un tratamiento de la causa, pero siempre tenemos que estar con el dermatólogo para trabajar lo que ya apareció. Entonces podemos, dependiendo del cuadro de acné que tenga la paciente, podremos escoger tratamientos tópicos, tratamientos por vía sistémica, y también dependiendo de la intensidad que tiene el tratamiento que escojamos, vamos a definir los tiempos de tratamiento, que puede ser 2 meses, 3 meses, a veces hasta 1 año de tratamiento. Y una vez que el cuadro esté controlado desde la parte ginecológica y endocrinológica, ahí nos podemos enfocar también en el trabajo, por ejemplo, de las secuelas, de las cicatrices del acné, o cuando el paciente tiene hirsutismo podemos trabajar con depilación, pero siempre es en conjunto, ambas especialidades. Perfecto. Y eso que ahorita todo menciona, porque de esto me llegaron un montón de las mismas preguntas sobre síndrome de ovario poliquístico y que algunas veces las pacientes presumen que tienen síndrome de ovario poliquístico y no han sido ni siquiera diagnosticadas. Y yo creo que ese es el primer paso, saber qué es lo que tiene la paciente. Entonces sí es un trabajo multidisciplinar. Por ejemplo, cuando el paciente viene por primera vez a dermatología, entonces mi misión tiene más de 24 años, mi misión es investigar y diagnosticar. Veo que tiene alteraciones hormonales, vemos que tenemos una ecografía alterada, entonces ya no se queda conmigo solo, tenemos que buscar también un ginecólogo. Y la mayoría de colegas ginecólogos hacen lo mismo, ellos diagnostican y dicen, bueno, ahora sí tu acné, vamos con la dermatóloga, entonces siempre vamos en conjunto. Y son enfermedades crónicas, o sea que en cualquier momento va a entrar en remisión, pero en cualquier momento otra vez aparece. Exacto, perfecto. Y bueno, sigo viendo que se están conectando muchas personas, que chévere, pero igual insisto, ya tenemos algunas preguntas programadas, pero si la doc tiene más tiempito, que se queden al final para ir respondiendo la que nos están dejando ahorita, porque sí veo muchas, pero esperemos ya que al final, terminando estas, nos quede un poco más de tiempo, ¿ya? La siguiente pregunta: ¿qué personas pueden colocarse Botox y con qué frecuencia se recomienda? Ya, Botox es la toxina botulínica, entonces depende mucho qué es lo que quiere o qué busca la paciente. Por ejemplo, la toxina botulínica es un medicamento que se utiliza desde hace espásticas en niños que tienen parálisis cerebral, entonces en ellos casos van a necesitar. Entonces, ¿cuándo es cuando necesita el paciente? Por ejemplo, si estando serios, no importa tu edad, estando serios, ya sentimos que se nos marca la piel, que se nos va empezando a marcar las líneas de expresión, probablemente ya es momento de empezar con un tratamiento con Botox. Entonces, no importa si tienes 24, si tienes 35, si tienes 40, en el momento en que tu piel ya se marca, lo ideal sería eso, porque si esperamos a que la piel se marque por completo y que la piel esté prácticamente, no me gusta el término, pero prácticamente ya como que rota, entonces en esos casos ya prácticamente el Botox no me va a servir para nada, tenemos que utilizar otro tipo de herramientas aparte del Botox. Entonces eso sería lo ideal. Por ejemplo, hoy día tuve 2 pacientes que tenían unos problemas que son como unos pequeños hidrocistomas, que la paciente suda y se le hacen como unas pequeñas bolitas como ampollitas. Por ejemplo, el Botox, la toxina botulínica, lo que hace es también inhibir la liberación de acetilcolina. Entonces, la acetilcolina hace que la glándula sudorípara actúe más. Entonces, pusimos Botox, pero con una técnica específica, en una localización específica para intentar bloquear esa sudoración. Por ejemplo, pacientes que sudan mucho las axilas. Entonces, también dice, por más que me pongo las lociones que tienen aluminio y todas esas cosas y no mejora, toxina botulínica va a ser una buena opción porque la toxina botulínica bloquea la acetilcolina. Wow, entonces ayuda a que el nervio, que esa rama nerviosa, esa terminación nerviosa no llegue hacia el músculo o hacia la glándula sudorípara en este caso. Pero ya sería, depende de la necesidad del paciente. Claro, ya, muy bien. La siguiente. Doctora, yo tuve acné cuando fui adolescente y recibí un cuando estamos en clase, ustedes les insistíamos
vamos a reconocer las lesiones elementales. Cuando son máculas, entonces generalmente hay pigmento. Entonces, por ejemplo, ahí podemos trabajar con microdermabrasiones, con cremas despigmentantes, con algunos tipos de láseres, algunos tipos de peeling. Ahora, otro tipo de lesiones que tiene el paciente que con cicatrices de acné, que son esas cicatrices deprimidas, que son como las cicatrices de la varicela. Entonces, ese tipo de cicatriz, por ejemplo, ya existe una alteración en las fibras del colágeno, entonces hay un peeling, una crema clareadora no va a hacer nada. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar estimular colágeno. Estimulamos colágeno con láser, con radiofrecuencia, con microagujas, con varias sustancias, pero es muy importante que diagnostiquemos. Otras ocasiones tendremos esas cicatrices que se llaman enrolling, o que son como pequeñas como retracciones de la piel. Por ejemplo, ahí el láser tal vez no haga mucho, tengo que hacer una subcision y luego de la subcision tengo que complementar con láser. Por eso es tan importante que la persona que le examina sepa diagnosticar y podemos guiarle al paciente. Perfecto. Y eso que usted dice, las lesiones elementales. Lesiones elementales, sí. Es que el conocer eso también, porque muchas veces, o sea, bueno, no solamente desde los estudiantes de medicina, pero ya en médicos, y que pasaba muchas veces, y por eso había la confusión, incluso lo que hablábamos antes también, en lesiones exantemáticas, y que confundían el diagnóstico y eso nos llevaba a otra cosa. Entonces, sí, es nosotros describimos bien una lesión, podemos llegar más rápido al diagnóstico. Incluso describimos bien una lesión, podemos llegar más rápido al diagnóstico. Incluso el yudo, la frente, la nariz, en esta zona de aquí del mentón, el pecho y la espalda, son zonas donde existe mayor cantidad de glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas nosotros sabemos que generan sebo para que la piel esté hidratada. Nuestra piel vive en bacterias, hongos, ácaros, de todo. Entonces viven en completo equilibrio. Sin embargo, cuando estamos, por ejemplo, estresados, cuando nos alimentamos mal, tenemos esos valores de colesterol, triglicéridos en el cielo, cuando comemos mucha comida con alta carga glicémica, cuando estamos en ambientes muy calientes, lo que va a pasar es que esta glándula sebácea genera más sebo de lo normal. Y al generar más sebo de lo normal, va a generar un desequilibrio por completo en este microbioma de la piel. Entonces va a pasar que ciertos hongos, por ejemplo aquí la Malassezia furfur, va a como que a ganar fuerza, empieza a proliferar y empieza a producir una inflamación. Entonces, ¿cuánto tiempo? Hasta la muerte del titular. ¿Todos los días? No. Probablemente van a haber épocas que está súper bien, épocas que está súper mal. Tenemos que ir como que el paciente ya poco a poco va aprendiendo a conocerse y a ver qué son las situaciones que le desencadenan. Entonces, una vez que nosotros tengamos un brote, vamos a ver qué es lo que está pasando en el brote. Podemos asociar tratamientos, por ejemplo, con corticoides tópicos, con tacrolimus. En algunas ocasiones yo he asociado también con un antimicótico por esta Malassezia furfur. Usamos algunos tipos de jabones, entonces para poder intentar como mantener el equilibrio. Mejora la piel. Sin embargo, en cualquier situación de la vida pasa otra vez un nuevo desencadenante y otra vez puede aparecer. Entonces decirte, te voy a dar esta crema por 15 días y te vas a curar, te mentiría. Porque lo que tenemos que ir haciendo es que el paciente entienda su proceso y vamos acompañándole con los tratamientos y dependiendo de cuál es la señal, el síntoma que tiene en ese momento, vamos a escoger el tratamiento. Perfecto. Justo preguntaban si ya hablamos de estrías en el embarazo. Ya hablamos de estrías en el embarazo. De todos modos, como siempre les repito, yo el live lo subo completo después en YouTube y las preguntas que siguen llegando vamos a ver si las respondemos al final, ¿ya? A ver, la siguiente pregunta. En mi rural tengo niños con escabiosis todo el tiempo y la poca disponibilidad de medicamentos me dificulta saber qué enviar. ¿Podría la doctora orientarme sobre cómo manejar correctamente a este tipo de pacientes? Ya, caemos otra vez en lo que yo les insisto a todos los alumnos, que se les quede en la cabeza. Primero tenemos que diagnosticar. Entonces, en algunas situaciones, en la escabiosis, por ejemplo, es una patología provocada por un ácaro. Entonces, este ácaro es el famoso Sarcoptes scabiei. Tiene una sintomatología clásica, que es ese brote de pápulas, pero esas pápulas son un poquito más alargadas y son generalmente en las zonas calientes del cuerpo, a veces en los niños, especialmente en la zona genital, en la zona de la región inguinal, en las manos, y muchas veces es una comezón insoportable durante la noche, y muchas veces también los familiares están asustados, o sea, también tienen este mismo brote, generalmente pacientes que comparten la cama. Entonces, una vez más, tenemos que diagnosticar bien y los tratamientos son enfocados en acabar con el ácaro. Podemos utilizar, por ejemplo, la ivermectina tópica, la permetrina tópica. En algunas situaciones podemos utilizar la vaselina azufrada, que es vaselina, o sea, con azufre al 5%.
Podemos utilizar también ay, se me fue el nombre, es un medicamento que ya no lo utilizamos, se me fue, me dio un blancazo ahorita. Entonces, son medicamentos que podemos mandar en las farmacias que encontramos o podemos mandar a formular como una fórmula magistral. Y las cosas, lo ideal en los pacientes es, por ejemplo, que la ropa de cama, o sea, pijama, las sábanas, las cobijas, lavarles bien. No hace falta que hervir la ropa, sino lavar bien si es que el clima nos lo permite. Estar siempre, examinamos al paciente y repetimos el tratamiento a la semana, porque más o menos duran entre 7 a 10 días, que si es que quedaron algunos huevitos por ahí puedan eclosionar y producirme un nuevo, o que el brote se permanezca constante. Entonces tenemos que hacer el tratamiento en ese día, repetir, y en algunas situaciones podemos también asociar ivermectina por vía oral, igual una dosis única según el peso del paciente ese día, y repetir la dosis más o menos a la semana. Esas serían las indicaciones, pero una vez más, enfocándonos en el diagnóstico, porque pueden haber algunas situaciones que nos confundan, especialmente en los niños. Por ejemplo, casos de dermatitis atópica. Hay un tipo de enfermedad que se llama la acrodermatitis de Janotti-Crosty, que son varias pápulas. Es la acropapulosis porque hay muchas pápulas, especialmente en las zonas sacrales, en las manos, en los pies. Y en algunas situaciones suelen ser provocadas como un efecto por algún tipo de virus, especialmente el virus del Epstein-Barr. Y el tratamiento va a ser diferente. En algunas ocasiones, por ejemplo, en la dermatitis atópica, tengamos que trabajar con un corticoide tópico. Entonces, una vez más, es importante el diagnóstico, saber a qué me estoy enfrentando. Y, Doc, y eso que, porque por ejemplo yo en la zona tenía la rural, igual yo tenía niños de todo un poco, pero algo que y siempre me acordaba de usted, de las medidas generales, o sea, de todo lo que conlleva ropa, con lo que tiene contacto el niño, y muchas veces las mamás ya habían ido con los pequeños al centro de salud y no había esa educación de otras cosas. Y es importante, y por eso quiero resaltar medidas generales. Es que eso, si no claro, se limita, no va a seguir, porque ahí se quedan los ácaros en el colchón y luego se vuelve a acostar y vuelve a contagiarse. Y otra vez, y empezamos nuevamente. Y es difícil porque los familiares, en este caso los pacientes, no saben. Ellos no tienen idea de qué es lo que... En este caso los pacientes no saben. Ellos no tienen idea de qué es lo que... Le podemos mandar a que se ponga. Y le llevamos al paciente a los 15 días. Vemos que está mejorando, entonces probablemente sí era una escabiosis. Pero si vemos que no mejora, entonces probablemente el diagnóstico es otra cosa y tenemos que utilizar otro tipo de medicamentos. Entonces de repente en la rural que estamos así, que no tenemos fácil acceso, no nos va a quedar otra que hacer ese tipo de test terapéutico. Ya, perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Podría explicar cuáles son los pasos y los productos correctos que debe usar una persona en su rutina de skincare? Y esta me llegaron muchas veces. Todos quieren esto, ¿sabes? Porque se ha puesto de moda esto del skincare. Sí. Todas las influencers ponen de moda y todas las marcas, porque ahora estamos como que bombardeados en marketing de marcas, de que tienes que ponerte la crema, el serum, un montón de cosas. Unos 80 pasos para dormir. No necesitamos tanto. Yo soy bien minimalista en ese sentido. Así como la pregunta es una forma que mi cuerpo se está defendiendo del sol. Entonces mi cuerpo lo único que nos pide es que no le hagamos daño. Entonces lo que va a pedir mi piel es que le limpiemos bien, que le hidratemos bien y que le protejamos. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, dependiendo del tipo de piel, podemos utilizar un jabón. Yo a veces la mayoría de pacientes les mandamos estos jabones que son con pH ácido porque no son tan agresivos para la piel. Entonces, por ejemplo, esos que tienen el pH de 3.5, puedo decir marcas, de repente el Acelac, el pH-Lac, el Lactivon, el Kinatopi, que son medicamentos, o sea, que son jabones que tienen esos pHs un poco ácidos parecidos al pH de la piel. Ahora, un hidratante. La piel, todo tipo de piel necesita hidratarse. ¿Por qué? Porque esa hidratación lo que va a hacer es de que la piel que proteja, que mantengamos esa barrera cutánea. La principal función de la piel es ser una barrera. Pero si no está bien hidratada, esa barrera no funciona. Entonces tenemos que siempre hidratar. Yo soy súper fan de las ceramidas. Entonces las ceramidas podemos utilizar en crema cuando nuestra piel es seca o en gel cuando nuestra piel es muy grasosa. Entonces está hidratado. Protector solar todos los días. Entonces vamos a utilizar también, dependiendo de nuestro tipo de piel, podemos utilizar protectores solares que vengan en crema cuando nuestra piel es muy seca. Y lo que la mayoría de personas, después de la pubertad, casi todos tenemos, por no decir todos, tenemos la piel mixta. Entonces podemos utilizar un protector solar que venga en gel o que venga en loción. Y en algunos casos ahora también tenemos esta ventaja de que vienen protectores solares con color. Entonces ese pigmentito, ese color que tiene el protector solar nos ayuda mucho para defendernos de toda la luz visible. Entonces podemos utilizar. Ahora, en las noches, ¿qué podemos utilizar? Dependiendo de cómo sea nuestra piel,
Si necesita algún tipo de tratamiento, por ejemplo, si tengo acné, entonces lógicamente los tratamientos para el acné usaré en la noche. Vamos a pasar, ya pasamos los 25 años, los 30 años, de repente ya sería una buena cosa que a todo esto que dijimos de limpiar, hidratar y proteger, asociemos, por ejemplo, un antioxidante en las mañanas. Por ejemplo, asociar una vitamina C, una niacinamida en las mañanas, que me ayude como un efecto antioxidante. Y de repente en las noches podemos asociar un retinol. Como el retinol es un poco agresivo, podemos utilizar un retinol una vez a la semana o 2 veces a la semana hasta que la piel se vaya adaptando. Son cosas extras que podemos empezar a usar, pero a partir de los 25 o 30 años. De nada me sirve usar retinol a los 15 años, no es que voy a envejecer más lento, no. Lo único que estamos provocando es que la piel se irrite, o incluso ahora también está de moda un poco el skincare en los niños. En los niños también tenemos que tener muchísimo cuidado qué les ponemos en la piel, porque algunos tipos de cosméticos especialmente pueden actuar como disruptores endocrinos y no queremos que adelantar una pubertad o algo de eso. Entonces en los niños, piel, limpiar, hidratar y proteger nada más con lo que sea más básico. Y ya cuando necesites algo así, ahí sí te va a servir. O sea, de nada te sirve ponerte miles de cremas, de péptidos en ese que si tu piel no necesita, no va a servir. Exacto. Y justo ahora que usted menciona en esto de aquí en TikTok sobre todo, yo veo que hay mucho, incluso adolescentes que dan una rutina de skincare y que realmente es una rutina de pasos. Y ahorita que yo estoy viendo en los comentarios, más o menos el skincare es algo que se puso hoy en tendencia sobre el cuidado de la piel, pero de manera rutinaria. No es que lo hacen como un tratamiento, sino lo hacen todos los días, y lo hacen en la mañana, en la tarde, en la noche, por poco. Claro. Entonces, por ejemplo, voy a una pregunta. No es un skincare para dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es algo que tiene que ser diagnosticado. Justamente hablábamos recién que tendrías que ir a consulta, a que vean si realmente tienes dermatitis seborreica, porque me dice dermatitis seborreica en la nariz. Tiene que ver justamente la doctora, observar el doctor, quien sea que te vea, para diagnosticar eso. Entonces no es un skincare para una determinada cosa. Estamos hablando del skincare que ahora se volvió tendencia y que muchas adolescentes acudan a un especialista, porque justamente eso hace que gasten su dinero en vano cuando a lo mejor incluso terminan dañándose la piel, porque utilizan esos múltiples medicamentos en horas que no son las adecuadas, en la cantidad de veces a la semana que no son las adecuadas. Y también les gana la impaciencia y se ponen toda la crema encima y se irritan la cara, viene después con la cara quemada. Les debe haber pasado. No, a mí me pasó cuando yo era adolescente. Cuando no era adolescente, cuando yo era estudiante de medicina, tenía pocos comedones en la nariz. Entonces, mi dermatóloga de la época me recomendó que use un poco de retinol. Entonces, yo fui al Bademecum como típica estudiante, me fui al Bademecum y leía que el retinol tiene todos los beneficios y todo. Entonces, ¿qué hice yo? Me embarraba. ¿Qué es lo que pasó después? 4 o 5 días después tenía la cara completamente quemada. Yo nunca no era de tener esos brotes de acné grandes, pero era realmente abscesos en la cara, los labios partidos, todo por haber como que cedido a esa impaciencia. Luego, lógicamente, a la semana y media que volví a la dermatóloga me jaló las orejas. Entonces me dijo, no, o sea, no tienes que hacer, me explicó bien. Entonces muchas veces también puede ser un poco una responsabilidad del médico que tal vez no damos esa información completa. Exacto. Entonces, pero los retinoides, bueno, es algo un poquito más fuerte. Igual los tratamientos para el acné en algunos casos puede darnos este efecto de purga. Entonces, eso también el indicarles a los pacientes qué es lo que les puede pasar cuando usen ese tratamiento, para que el paciente no se asuste, porque de repente puede darte que al chico no le explicamos y se pone la crema, se le quema la carita, hay este efecto de purga y él dice, no, este tratamiento no me funciona, y empieza a peregrinar por todos los dermatólogos de la ciudad. Y realmente no es que el tratamiento no le funcionó, sino que no se le explicó que es un proceso que puede darse los primeros días. Y que justamente debería salir de la mano de una profesional dermatóloga, porque igual hay incluso unos temas que causaron controversia de influencers muy reconocidas y que hablan de temas que son de especialidad, hablar que el sol no causa cáncer o cosas así. Entonces, que tiene que salir de la mano de una dermatóloga. O sea, hay muchas influencers y que a lo mejor no quieren hacer daño, comparten su rutina, pero eso es individual, eso tiene que ser valorado de manera individual. Y ahí empiezan estas cosas, el momento en el que empiezan a automedicarse y ni siquiera saben qué es lo que se están poniendo. Entonces sí, tiene que venir de la mano de un especialista y después de que el especialista te valoró a ti de manera individual. Entonces ya, vamos con la siguiente pregunta. En pacientes que tienen úlceras por presión, ¿cuáles serían los medicamentos y productos esenciales y con qué frecuencia se debería realizar limpiezas? Muy bien, aquí también va a depender mucho de qué tipo de lesión tiene. Y lo que tú decías hace un momento, las medidas generales
porque un paciente que está, por ejemplo, con tiene úlceras de presión, generalmente son pacientes que están acamados, entonces lo ideal sería que estemos con esos típicos colchones como cáscara de huevo, no sé si han visto que son como con agujeritos, los cambios de posición cada 2 horas, y también va a depender mucho de cómo está la lesión. Entonces, cuando es una lesión pequeña, probablemente usemos algún tipo de antibiótico tópico, algún tipo de crema regeneradora tipo Cicaplast o Quiloplast y esos, porque es una lesión pequeña. Pero cuando ya encontramos úlcera, cuando ya hay necrosis, probablemente tenemos que también actuar de la mano de un cirujano plástico, porque tenemos que hacer una limpieza quirúrgica. De repente tenemos que hacer un colgajo, un injerto, algo para mejorar esa úlcera. Entonces va a depender mucho del tamaño. Podemos utilizar también estos parches coloides, y estos parches coloides más o menos los dejamos en la piel, y lo que hace este parche es como que absorber toda esa, no sé si han visto en las úlceras que se forma como una telita blanca. Entonces aquí nos va a ayudar como que a sacar toda esa telita blanca para que luego la piel vaya como que granulando, que empiece a ser como más eritematosa y vaya cicatrizando por segunda intención. Estos parches a veces los dejamos en la piel aproximadamente 48 horas y luego los vamos retirando, pero va a depender mucho del tamaño de la úlcera. Entonces, como les decía, puede ser algo tan simple como un antibiótico tópico, algo tan complejo como una limpieza quirúrgica con un cirujano plástico. Y una vez más, la observación, el diagnóstico, y ver cómo, una vez que diagnosticamos, sabemos a qué monstruo nos enfrentamos y podemos escoger nuestras armas de tratamiento. Y eso que mencionaba del saber cuándo referir, porque igual, por ejemplo, a mí en la rural me pasaba que había un paciente que le pasaba en silla de ruedas y tenía una úlcera grado 4 horrible y que supuraba mal. O sea, el señor ya había estado meses con limpiezas ahí, que aparte las limpiezas eran claro, muy sutiles, y si es que muchas veces ya estás supurando, ya tienes esa capa de fibrina y hagas lo que hagas, en algunas situaciones ya ves necrosis, ves que los bordecitos están negros, ya tenemos que hacer una limpieza quirúrgica, tenemos que sacar ese material muerto. Exacto, y eso también la importancia de explicarle a los familiares, porque era difícil a veces que ellos acepten una referencia, porque los médicos que ya estaban ahí les dijeron, no, eso se cura aquí mismo, aquí con limpiezas, y uno ir y decir, es que eso no se va a curar aquí con limpiezas. Tenemos que hacer una referencia. Exacto, ya. La siguiente pregunta. ¿Cuál considera la doc que es el mejor libro de dermatología? Híjole, la cuestión es de libros. Ahí depende mucho de tus gustos. Por ejemplo, yo estudié en Brasil, en la Universidad de São Paulo, entonces mi Biblia era el libro del doctor Sampaio, que era el libro de ahí. Entonces yo aprendí de ahí. Para mí me parecía súper didáctico, pero otro texto que me parece también muy didáctico y de una lectura un poco más amigable es el texto de Bologna. Sí, eso también es muy bueno. Es súper chévere en la parte de dermatología. Y los textos, bueno, cada cierto tiempo van actualizándoles y todo, pero también siempre es importante guiarnos con textos y con literatura, revistas, pero revistas que sean como de alto impacto y que sepamos que son como comprobadas, que no es que cualquier cosa se están publicando, sino que tienen realmente una revisión para que pueda salir. Por ejemplo, las revistas de la Academia Americana de Dermatología son súper buenas. Entonces, esas de ahí son como que salió la Academia Americana, es porque realmente fue revisado y porque es algo súper bueno. Entonces, yo creo que también depende mucho de cómo son tus gustos, porque de repente no a todas las personas les gusta 100 años de soledad. Otras personas que dicen, 100 años de soledad es mi mejor libro. Va a depender mucho de cómo sea tu lectura, de cuánto tiempo le des para leer y todo. Pero yo creo que esa es la Bologna en general. Y, por ejemplo, te cuento mi opinión personal, que yo estudié en San Paulo, en la Universidad de San Paulo, entonces el texto del doctor Eduardo Sampaio y del doctor Evandro Riviti, que era la Biblia para nosotros. Ajá, y ese de Bologna, porque ese justamente aprendimos con usted, yo tenía ese siempre en mi escritorio, porque en mi rural había lesiones dermatológicas de montones, y ahí era bueno porque había imágenes de referencia. A veces uno no se acuerda de todas las lesiones. Claro, y ahí te puedes ir guiando. Y hay la opción de que ahora hay las versiones digitales, entonces pueden llevar en el teléfono, de repente en las computadoras, es una muy buena opción. Ya, perfecto. La siguiente pregunta. ¿Qué opina de los tratamientos caseros para el melasma en mujeres? Igual de esta de melasma. No tengo una buena opinión. Muy bien, vamos a recordar a los que eran alumnos, los que son médicos, vamos a recordar la primera clase que generalmente es anatomía y fisiología de la piel. Principal función de la piel es ser una barrera. Entonces, ¿cómo es que cumple esa función de barrera? Porque tenemos células, tenemos prácticamente como un muro de células y esas células tienen un cemento entre ellas. Y tenemos también células, las que son las células de Langerhans, que van a reconocer los antígenos, o cuando alguna cosa nos hace daño, esas células son las que están ahí reconociendo. Entonces, como es una verdadera barrera,
no cualquier cosa va a atravesar esa barrera. Si te pones ahí aguacate, limón, clara de huevo, es que hay un montón de... No, ni siquiera tengo idea cuáles son los tratamientos caseros del melasma, nunca he escuchado. Pero si te pones a hacer un menjurje ahí de comida, el peso molecular de esas sustancias es muy pesado, entonces no va a atravesar la barrera. Mejor te comes. Te comes de aguacate. La comida es para comer. Un poco, vas a absorberse mejor. Por ejemplo, otra cosa que algunos pacientes rompen la ampollita, perdón, la capsulita de vitamina E y se ponen en la cara. La vitamina E, para que se absorba, tiene que venir como tocoferol. Entonces, si te pones la vitamina E, que te pones, no te va a servir. O sea, máximo te servirá como una hidratación, pero no va a penetrar. ¿Y qué es lo que puede pasar? De que tus células de Langerhans reconozcan esto como algo ajeno, dicen, no, esto aquí no es de la piel, y te producen irritaciones, te producen eczemas. Entonces, realmente, para el melasma, lo que tenemos que trabajar, el melasma es una condición crónica, lamentablemente no tiene cura, pero lo que sí conseguimos es de que mejore muchísimo la aparición de la mancha. Una vez más, volvemos a la fisiología y a la anatomía de la piel. ¿Cuál es la principal función de la piel? Protegernos. Entonces, ¿cómo es una forma? El sol es lo que nos está, estamos expuestos al sol. Entonces, una forma que tiene nuestro cuerpo de defenderse del sol y de cuidarse del sol es generar pigmento, por eso nos bronceamos. Entonces, en el caso del melasma, si nosotros nos exponemos al sol constantemente, no usamos un buen protector solar, ¿qué es lo que va a pasar? Mi cuerpo se intenta defender del sol y genera más mancha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez más decimos, el cuerpo es súper sabio, pero tenemos que ayudarle. ¿Cuál es mi ayuda? Ponerme protector solar cada 3 horas, todo el tiempo. Y en algunas situaciones en el melasma, ahora las nuevas guías o los nuevos protocolos nos orientan a que intentemos ser lo menos agresivos. O sea, utilizar los tratamientos menos inflamatorios, porque si sabemos que la piel se inflama, va a empeorar el melasma. Entonces, si tienes melasma y te pones una crema casera y te irritas la piel, más bien empeoras tu melasma. Entonces, siempre con guía médica, porque podemos utilizar tratamientos un poquito más conservadores, más lentos, pero van a ser un poco mejores. Que no nos dejemos caer por esta impaciencia, porque querés que la mancha se vaya ya mañana. Nuestra piel, desde que nace una célula hasta que se muere, demora 32 días. Entonces, si es que yo estoy ahí, quiero una crema mágica, no existe. No se dejen vender por esas cremas que venden en el Instagram, que es como un borrador que dice que no existe eso. No, eso de ahí, nuestra piel demora 32 días en curarse. Imagínense, entonces una crema va a tomarles 2 meses, 3 meses, 4 meses en que vayamos viendo un resultado. Por eso es tan importante la paciencia y la disciplina. Si quieren un buen resultado, paciencia y disciplina. Ese es el secreto. Exacto. Y justo con esto que menciona Doc, muchas veces a mí me pasaba con pacientes y que decían, es que a mí me dijeron que el hígado está mal y que por eso tengo la piel así. Y usted le pregunta, ¿y usted usa bloqueador? No. Nunca. Y siempre como y si se ponen es como si unos 2 toquecitos así en la mañana y ni más. Y en este caso lo importante sería, sobre todo sabiendo que ya es algo crónico, prevenir. Claro. Tratar de utilizar un bloqueador, gorrito, sombrita, al menos en estos soles así, pero saber eso, o sea, la educación de la pielcita y el cuidado de la piel, y que las pacientes tienen todos estos pensamientos ya de, no, es que es porque mi hígado está mal, o me dijeron que, y así, y vienen estos pensamientos ya de mucho tiempo atrás. Claro, y caen en la impaciencia. Exacto. Entonces, y pones por cualquier cosa en la carita. Sí, no sé qué tratamiento que hacer específico era, pero asumo que sí, porque esos son los que mezclan huevo con la yema y que el aguacate y... Nunca lo que me he escuchado. De todo un poco, me oigo. Entonces, empieza a decir cosas naturales y es como, no. Mejor come, mejor aliméntate de esas cosas buenas que nos ha dado la naturaleza. Exacto, ya. Vamos con la otra pregunta. ¿La queratosis pilar tiene tratamiento? Ya, la queratosis pilar, no es que no le pongamos como tratamiento, pero escuchar tratamiento me da a entender como que la queratosis pilar fuera una enfermedad. Y la queratosis pilar no es una enfermedad. Son esos famosos granitos que nos salen aquí en los brazos, que uno se pasa la mano y se siente como una lija. Entonces, lo que está pasando ahí es de que nuestras células muertas deberían, nacen, crecen, se mueren y deberían desprenderse. Y de hecho, el polvo que nosotros barremos en la casa son esas células muertas. Pero cuando tenemos la piel extremadamente seca, y por ejemplo aquí en Cuenca, en la sierra, generalmente el clima es un poco más seco, más frío, entonces nuestra piel se reseca mucho más ya de por sí por esas condiciones climáticas. Cuando la piel está seca, esas células muertas no tienen esas enzimas que le ayudan a desprenderse y tienden a quedarse acumuladas alrededor de los pelitos, y por eso algunos pacientes dicen, no es como acné porque yo me saco y me sale como una masita blanca. Entonces no es no es como una enfermedad. ¿Qué es lo que es? Una manifestación de piel seca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar un hidratante. Entonces, hay algunos hidratantes en el mercado
que tienen, por ejemplo, ácido salicílico. Me gusta mucho el de la línea de CeraVe SA corporal, porque ese ácido salicílico, en esa concentración que viene en la crema, tiene este efecto queratolítico, pero también hidratante. Entonces nos ayuda un poco a mejorar y a suavizar la piel. Podemos utilizar también queratolíticos, por ejemplo, el ácido glicólico. Hay algunas preparaciones que vienen con ácido glicólico, ácido láctico, varias formas para intentar también como hacer un efecto de pulido de la piel. Pero una vez más, quieres un buen resultado, tienes que ser constante y paciente. Perfecto, y bueno, ahora sí ya terminamos con esto. Sí, tenemos unos minutos para poder responder. Sí. Porque fue aquí un millón. Son bastantes. Sí, pero tratemos de ver, a ver. Bueno, aquí nos dicen cómo puede eliminar manchas del acné. Consulta con la doc. Sí, ¿qué tipo de mancha es? Exacto. Doc, ¿recomienda adapaleno más peróxido de benzoilo para rosácea? No es algo que yo utilizo de rutina porque el adapaleno y el peróxido de benzoilo suelen ser muy agresivos. Y con la rosácea nosotros ya sabemos que la piel es muy sensible, entonces si yo le pongo esto más agresivo voy a empeorar la sensibilidad y más bien empeoro la rosácea. Entonces ahí tenemos que examinar bien qué tipo de rosácea tiene el paciente, si es notela gitásica, si es una pápula pustulosa. Y por ejemplo podemos utilizar otro tipo de tópicos como el metronidazol tópico, el ácido acelaico, podemos utilizar en algunos casos la ivermectina tópica también. Entonces va a depender mucho de eso, pero yo generalmente no uso eso porque es muy fuerte, muy agresivo. Ya, perfecto. Bueno, aquí igual, un tratamiento sobre el melasma, ya hablamos sobre el melasma. ¿Qué tratamiento es adecuado para una alergia alimentaria aguda que no cede con antihistamínicos? Ya, si es que ya me está haciendo una intolerancia o una alergia alimentaria, generalmente cuando es aguda, los antihistamínicos, a veces en algunos casos en emergencia tenemos que utilizar corticoides por vía sistémica, pero lo más importante es que en estos casos sí me gusta trabajar también con un alergólogo, porque tenemos que ver a qué tienes alergia. Entonces, porque a veces puede ser algo de la dieta, por ejemplo el tomate, qué sé yo, que es lo que está todos los días casi claro. Comemos eso. Entonces tenemos que intentar ver eso porque no existe una cura para la alergia. Tenemos que ver a qué es lo que tienes alergia y simplemente dejar de consumir ese medicamento. Entonces aquí sí me gustaría trabajar con un alergólogo también en este caso. Ok. Igual nos hablan de manchas de acné, consulta. Sí. ¿La isotetrinoína genera resistencia? No genera resistencia, pero en algunos casos sí tenemos que utilizar isotretinoína por largos periodos. Porque lo que hace la isotretinoína es disminuir el tamaño de la glándula sebácea. Entonces es como que corta el acné de raíz, pero en algunas situaciones tenemos que ver cuál es el entorno del paciente, cómo se está alimentando, si está tomando algún tipo de medicamento. Por ejemplo, algo súper común ahora es que los chicos están tomando proteína para el gimnasio. Entonces la proteína, especialmente la whey protein, genera altísimos brotes de acné porque nuestro cuerpo libera mucho o estimula mucho la formación de la producción del factor de crecimiento de insulina-like. Entonces eso nos va a provocar, va a activar los receptores de mTOR, entonces va a ser toda una cascada. Entonces tenemos que fijarnos que tal vez no es que la isotretinoína esté generando resistencia, sino algo está pasando en el entorno del paciente. Nuevamente, individualizar. Dice, ¿qué son los puntitos blancos que salen en la nariz pero no son barros y que no se pueden sacar? Bueno, tenemos que ver porque pueden ser comedones cerrados, que son comedones profundos, que son como barritos pero bien profundos, o pueden ser quistes de milio. Entonces tenemos que examinarle y para ver cuál es el tratamiento ideal. Ok. Aparecieron verrugas en mi frente, tengo virus de papiloma humano, ¿pueden eliminarse con láser? Pueden eliminarse con láser. Tenemos que también utilizar otro tipo de tratamientos, a veces usamos también tratamientos tópicos, porque las verrugas en el rostro generalmente son verrugas planas, entonces hay veces que el láser de repente te puede dejar un poquito de cicatriz, entonces a veces intentamos utilizar otro tipo de tratamientos, entonces valdría la pena examinarle para ver cuáles le conviene, pero sí, láser es una opción. Ok. Doc, en el caso de un acné que se exacerba con el uso de métodos anticonceptivos inyectables, ¿qué método o conducta deberíamos tener? Conversar con tu ginecólogo, porque muchas veces los anticonceptivos, especialmente algunos el implante, por ejemplo, tienen altas dosis de progestágenos. Estos progestágenos en el cuerpo de la mujer, especialmente en las fases ya en la piel, se van a transformar en andrógenos. Entonces sí nos pueden provocar brotes de acné. Entonces, en algunas situaciones, cuando es un cuadro
poco, podemos utilizar, por ejemplo, un antiandrógeno asociado como la espironolactona. Pero en casos que ya están un poco más constantes, tal vez cambiar de método sea una solución. Sí, y ahora que veo eso y todo, porque también siento yo que en el ámbito de métodos anticonceptivos hay mucha desinformación, incluso en el momento de iniciar la prescripción de un anticonceptivo, por eso vienen todas las contraindicaciones, el analizarle a la paciente previo a ver cuál es el método ideal y sobre todo que las pacientes tienen que tener control, porque si no tienen controles de su anticoncepción no se sabe si realmente si es por eso o alguna otra cosa y es individualizado, entonces... Por ejemplo, una cosa bien que me dices, tengo muchos pacientes que tienen ovario poliquístico. Entonces yo les pregunto, ¿y qué te dijo tu ginecólogo? Dijo, que use por 3 meses. Entonces, y vienen y dicen, no, es que el ginecólogo me dijo que use por 3 meses. Usé por 3 meses y dejé. Y nunca más volvieron al ginecólogo. Y eso como me da ganas de un jalón de orejas. O sea, el ginecólogo te dijo 3 meses, pero siempre vuelve a los controles. Porque de repente tengas que utilizar más tiempo o te tengas que cambiar de método. Entonces, donde no hay, muchas veces pasa eso y dicen, no, es que el ginecólogo fue malo. La dermatóloga fue mala. Pero no es que fueron malos, sino que el paciente de repente no completó el tratamiento y ya tu médico te va conociendo, tiene tu historial clínico, entonces puede ir variando, cambiando dosis, modificando medicamentos. Por eso siempre es importante regresar a los controles. Exacto. Aquí dice, usuaria femenina de 30 años con exantema que inicia en pies, asciende hasta pecho con prurito. Era un caso porque está como incompleto, pero muy poca información. Dice que, bueno, hay una persona aquí que tiene psoriasis hace 6 años. ¿Puede hablar un poco de la psoriasis? Bueno, también la psoriasis es considerada actualmente como una enfermedad autoinmune, pero también está muy relacionado con el estado metabólico del paciente. Entonces también tenemos que investigar un poco de cómo estamos si no hay resistencia a la insulina, cómo están los niveles de colesterol, porque el estilo de vida va a influir mucho. Aquí sí me gusta mucho trabajar con las nutricionistas porque ellas manejan una dieta un poco antiinflamatoria que nos va a ayudar. Y de la psoriasis va a depender mucho de cómo son las lesiones de psoriasis. Las psoriasis generalmente son placas eritematosas descamativas que afectan las zonas de extensión, los codos, las rodillas, la región lumbosacra, el cuero cabelludo. Y también fíjense que la mayoría de veces tienen también síntomas en las uñas. Entonces los tratamientos pueden ser desde tratamientos tópicos de corticoide mezclado, por ejemplo, con el calcipotriol. Podemos utilizar corticoides mezclados con ácido salicílico en algunas situaciones. Y en algunos casos que ya son un poco más extensos, más que no están respondiendo al tratamiento convencional, podemos utilizar también medicamentos por vía sistémica, como por ejemplo el metotrexate, que es el más amplio conocido, la ciclosporina. Y en casos ya muy extremos, que vemos que no nos funciona el tratamiento por vía sistémica, que son los inmunosupresores, tenemos que utilizar ya medicamentos que son biológicos, que no es de un tan fácil acceso, son un poco costosos. De repente en el IES o en el hospital tenemos algunos, no todos los biológicos que quisiéramos, pero ya deberíamos ver el nivel de cómo está el paciente, qué tanto está afectado para poder escoger el tratamiento. ¿Tenemos tiempito para algunas más? A ver, vamos un poco más. Dice si usted inyecta ácido hialurónico. También inventamos la parte de dermatología, la parte estética, sí, inyectamos ácido hialurónico, toxina botulínica, bioestimuladores, trabajamos muchísimo con láser y ahí va a depender mucho de la necesidad del paciente y vamos a escoger el tipo de ácido hialurónico específico, porque por ejemplo si necesitamos un poco de hidratación en la piel usaremos un ácido hialurónico que sea más fluidito, más líquido. Pero si necesitamos un efecto lifting, por ejemplo, intentar levantar la piel, probablemente usemos un ácido hialurónico con una G' alta, o sea que es como un gel casi denso, que nos ayuda como a simular hueso. Si queremos más bien trabajar la flacidez, podemos utilizar, por ejemplo, bioestimuladores como el Sculptra o como el Radies, que es la hidroxiapatita de calcio, pero va a depender mucho de la necesidad del paciente. Y ahí estoy viendo una diferencia entre el Botox. Ácido hialurónico es una sustancia que está en nuestro cuerpo, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que nos ayuda en la parte de estructura de la piel. Entonces utilizamos para rellenos, para efecto lifting. En cambio la toxina botulínica lo que me ayuda es a relajar el músculo. Entonces se va a utilizar en zonas donde las arrugas se forman por contracción del músculo, que generalmente suele ser en el tercio superior, en las patas de gallo, en las líneas de la frente. En algunas veces para intentar marcar un poquito el arco mandibular usamos las famosas líneas de las técnicas de Nefertiti. Entonces es para relajar el músculo y la mayoría de ocasiones trabajamos en conjunto toxina botulínica con ácido hialurónico.
Perfecto. Yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2. Yo creo, yo feliz de la vida hago una parte 2. Porque sí, de verdad, ahorita es un montón de preguntas, pero bueno, me diría usted, ¿alguna más? Unita más vamos a hacer. Unita más, a ver, algo que ya vimos, melasma, ovario poliquístico, ya hablamos de ovario poliquístico bastante. La piel de gallina, la queratosis pilar, tienes que tener consulta. Sí. Hablamos ya de la queratosis pilar, ya hablamos de ácaros. Oh, bueno, esta es nueva. ¿Cómo pueden mejorarse las cicatrices queloides? Ya, las cicatrices queloides, por nada del mundo, por favor, los colegas médicos, por nada del mundo, operar un queloide. Porque el queloide es un defecto de la cicatrización. Entonces, si yo opero ese queloide, ¿qué es lo que va a provocar? Que la cicatriz sea más grande. Entonces, vamos a utilizar algunas veces infiltraciones con triamcinolona, usamos infiltraciones con 5-fluoruracilo y asociado también con láser. Y muchas veces vamos a ver cómo está la cicatriz. Entonces trabajamos con láser, por ejemplo, el láser de colorante pulsado o láseres ablativos que nos ayudan a estimular, a mejorar la calidad de la piel. Entonces va a depender mucho de la localización y de todo. Muchas veces hacemos infiltraciones y luego asociamos con láser. Perfecto. Bueno, esto está... Vamos a hacer una parte 2. Sí. ¿Qué dice? Que el fenol es bueno para las cicatrices de acné. El fenol es súper bueno, pero depende de quién te hace. Siempre cuidado con eso, porque aquí en el Ecuador conozco muchos, poquísimos profesionales que son los que hacen un buen peeling de fenol. Y el peeling de fenol tiene que ser hecho en quirófano. Porque puede afectar un poco el ritmo cardíaco, entonces para evitarnos riesgos, mejor siempre con una supervisión. Ya, perfecto. Bueno, yo estaba viendo también ahí unos comentarios que decían que le recomendaron mucho a la Doc Dani. Sí, todos recomiendan a la Doc Dani. Muchas gracias, acá felices de verles. Por eso tantas recomendaciones, hay veces que nuestra agenda está un poquito llena, pero acá muy gustosos de recibirles en el centro dermatológico. Aquí, gracias a Dios, estamos creciendo, no estoy solo yo, está también la doctora Carolina Peláez, entonces si tienen algún problema, alguna duda, estamos la doctora Caro y yo listas para atenderles. Sí, y solo como último, ¿cómo usted eligió dermatología? Ay, Dios mío santo, ese sería un live 3. ¿Sí? Eso, porque es una historia de vida. Yo les contaré que cuando estaba en la universidad quería hacer anestesio. Al inicio cardiología, porque mi tío se llama Daniel. Y entonces yo decía Daniel Villavicencio, cardiólogo, Daniela Villavicencio, cardiólogo. Yo quería hacer cardio hasta que llegué, creo que en cuarto año, dije no, cardiología no. Entonces luego quería hacer anestesio. Y realmente, bueno, son las cosas de la vida. En ese entonces, cuando escogí dermatología, bueno, es un tema que ahora ya hablo con más soltura, pero yo me iba a casar en ese momento. Entonces era así como, vamos a escoger dermatología, porque de repente es una carrera un poco más fácil y todo. Entonces los caminos de la vida me llevaron a Brasil. Yo intenté entrar a la especialidad 2 ocasiones, o sea, en la segunda ocasión aprobé. Y realmente ahora, pero me doy viro a mi pasado. Y no me veo haciendo otra cosa. Realmente Dios me puso en el camino de dermatología, es donde me he sentido realizada. Ser profesora, por ejemplo, también es algo que nunca en la vida, nunca quise, nunca, no me sentía como apta, pero realmente es algo que ahora disfruto, me encanta estar en eso. Claro que hay algunas veces que las partes burocráticas no son tan buenas, pero realmente me cambió la vida. Es algo que yo no me veo haciendo otra cosa que dermatología, o sea, no sé, ni siquiera me quiero imaginar cómo hubiera sido mi vida haciendo otras cosas. Qué perfecto, Doc. Me encanta haberle tenido aquí, Doc. No, igual. Haber compartido. De verdad, yo quiero una parte 2 y 3. Sí, de cómo escogió todo esto. Ay, chismecito. El chisme completo. Pero sí, solo una cosa, Doc, porque están aquí. ¿Cómo puedo tener citas con la Doc de pronto? Ahí. Ya, aquí de repente pueden, la página web es www.doctoradanivillavicencio.com o a los teléfonos desde el 0999-889500 o al 2817-522. También trabajo como soy profesora de la universidad, también damos consulta en el Centro de Especialidades Médicas que queda en Huayna Cápac, en el antiguo Seguro. También estamos en la Fundación Hogar del Ecuador, que es en la Padre Aguirre, en la Padre Aguirre. Y también estamos en la Fundación Donum los días martes de 9 a 10 y media aproximadamente. Y bueno, en la Fundación Hogar estoy solamente los lunes desde las 9 hasta las 11 y media, hasta las 10 y media, y los miércoles desde las 11 y media hasta la 1. Entonces son unos pequeños espacios que de repente por la cercanía, por la ubicación, a algunos pacientes les conviene. En la fundación y en el SEM, lógicamente los precios son un poquito más accesibles porque son como fundaciones.
Entonces ahí, en cualquier lugar, ahí me encuentro. Ya, Doc, perfecto. Y bueno, ahí también estaban preguntando de qué país. Esto es en Ecuador y específicamente la Doc está en Cuenca, Ecuador. Y bueno, en mi consultorio sí tenemos a veces en algunas situaciones, en algunos casos podemos verles por vía virtual en algunas situaciones cuando se necesite. Hay algunas veces que de repente, por ejemplo, tengo muchos pacientes que recomendar, tengo muchísimos amigos en América Latina, somos del grupo de Dermalat, entonces ahí ustedes me piden una recomendación y ahí se las paso. Bueno, Doc, ahora sí ya a despedirnos. Gracias a todos los que estoy viendo, hay muchos mensajes bonitos que... Qué chévere que se conecten. Como siempre digo yo, lo que más trato de hacer es llevar este tipo de cosas que se tienen que llevar, que vengan de la mano de especialistas. Y el mensaje final y el más importante, vayan a consulta. No se puede hacer una receta mágica para todos, así no es la medicina, todos somos un mundo. Y si el médico, desde el médico general hasta el especialista, no le ve al paciente como un mundo, justamente pasan este tipo de cosas, que hay esa desinformación, que son pacientes, leí ahí que yo he visto miles de dermatólogos, quizás no te está viendo de manera completa, busca otra opinión, no sabemos lo que pase con el colega, pero trata de buscar otra opinión. Pero tratemos de generalizar este tipo de cosas que vienen de la mano de evidencia, de medicina, de especialistas que estudiaron para esto y que por eso te van a mandar un tratamiento, y no seguir rutinas que sigue la famosa de 3 millones de seguidores, porque eso te puede lastimar, te puede hacer algo malo. Entonces, eso. Muchas gracias a todos, Doc. Sí, otra vez, gracias. No, yo hermoso. súper feliz. Y esperemos la parte 2 y 3. Gracias a todos. Chao, chao. Cuídense. Gracias.